Tema 8. El siglo de las luces. La ilustración, conceptos y características. Elemento cultural del siglo XVIII complejo, considerado como un sistema de ideas y valores, movimiento ideológico cultural o actitud individual que abarca la totalidad del pensamiento y actitud de quienes participan en ella. Fue, como afirmará Kant, la salida de la minoría de edad del ser humano, proceso de autonomía por el que la interpretación del mundo y vida se emancipan de la teología tradicional o principios de autoridad y se guía por la razón. El lema de la Ilustración será Sapere aude, atrévete a saber. La razón es la luz para guiar a la humanidad, opuesta a las tinieblas de la ignorancia. La confianza en la razón la une a la revolución científica del siglo XVII, de la que será una consecuencia o culminación. El rechazo del principio de autoridad y la importancia de la razón se acaba convirtiendo en la regla imprescindible, pero el concepto de razón ilustrado se vincula al empirismo de Newton o Locke, quien rechaza las ideas innatas y usa la razón para ordenar la experiencia sensible sin excluir otras influencias como Leibniz vinculado al racionalismo. La Ilustración se inicia entre finales del siglo XVII y las tres primeras décadas del XVIII. Son pioneros Inglaterra y Provincias Unidas por el clima de tolerancia, industria editorial y huella de personajes como Spinoza o el francés fueran minoría. Sus características se deducen de la razón, su uso se dirige contra las ideas y conocimientos heredados. Es la crítica universal y actitud crítica frente a todo. Hay una secularización de la cultura emancipada de la obsesión por la salvación y el interés por el hombre y naturaleza. Con antecedentes en el Renacimiento, el afán por conocer el orden natural para aprovechar sus fuerzas sin alterar sus leyes, el cosmopolitismo más allá de estados y fronteras, el utilitarismo o búsqueda de lo práctico contra los saberes especulativos como teología o metafísica, idea del progreso por la confianza en avances de ciencia experimental y técnica con deseo de mejorar la sociedad y la vida. Optimismo ante posibilidades de la nueva actitud vital, la búsqueda de felicidad luchando contra la ignorancia con el afán de divulgación de conocimientos útiles y la valoración de la educación y la pedagogía. Hay que insistir en la idea de progreso que surge y supone un cambio decisivo, ya que el pasado idealizado como Edad de Oro deja de ser referencia y se sitúa la idea de futuro hacia un mundo nuevo y por el que luchar. Por ejemplo, si hasta entonces todos los levantamientos políticos y sociales reivindicaban la vuelta a un pasado ideal, ahora se sustituye por el mundo del mañana. El afán por difundir conocimientos explica el cambio del latín por las lenguas nacionales, como el francés, lengua internacional de los ilustrados. La prensa adquiere gran desarrollo desde el siglo XVII, facilitando la difusión de ideas, frenadas por el analfabetismo, pese a los esfuerzos por enseñar a leer. Una de las formas de ejercer la crítica es la ironía, llegando al sarcasmo con maestros refinados como Voltaire. Las universidades quedan en casi toda Europa al margen de las ideas ilustradas, excepto Göttingen, Leiden
Halle, Viena, Edimburgo o Glasgow, por lo que los lugares de expresión fueron las academias científicas que proliferan en distintos países, tertulias, salones, clubs en Inglaterra, agrupaciones privadas como las sociedades económicas de amigos del país de España, logias masónicas, cafés o teatros. Con frecuencia, anfitrionas de salones fueron mujeres de la alta nobleza o burguesía, como en París la marquesa de Font, en la Rue Saint-Dominique. El personaje clave es el filósofo o filos, no sé cómo se pronuncia, filósofo, que se usa en sentido amplio equivalente a intelectual o escritor. La filosofía se entiende de forma utilitaria y se concibe al filósofo como alguien que trata de realizar una tarea útil. La filosofía del siglo XVIII tiene contenido divulgador de principios y saberes, como en el humanismo. Los filósofos se reconocen miembros de una comunidad transnacional. Procuran reunirse y debatir entre ellos, como en Francia, el grupo constituido en torno a la enciclopedia, la Partie Philosophique. En su lucha por cambiar las cosas se enfrentan a la realidad, sus inercias y los enemigos que surgen. Los antiilustrados son la defensa del viejo orden, nobles que ven amenazado el régimen señorial y sus propiedades eclesiásticos, alarmados por el proceso secularizador que supone un riesgo en la estructura sacralizada y su dominio. En muchos casos, como España, se apoyan en las universidades, reductos de la vieja escolástica, cuyas cátedras pertenecen en su mayoría a miembros de órdenes religiosas. El cruce de críticas entre ambos dio lugar a polémicas, muchas a veces de panfletos, escritos breves agresivos y respuestas contrarias. La ironía y sátira están presentes entre los enemigos que usan filósofo en sentido despectivo. Desde la Iglesia Católica hubo ataques contra la Ilustración, basados en argumentos racionales o históricos con frecuentes errores y exageraciones. Los apologetas franceses, que buscan pruebas para demostrar la verdad de la religión relevada, crearon irónicamente el término onomatopéyico cocowat, burlándose del cacareo. Otros autores intentan refutar las ideas de los filósofos o atacan el deísmo. La mayoría fueron de poco interés, carentes de habilidad dialéctica, con escaso éxito en el mundo de las ideas. Los más radicales presentan a la Ilustración como un monstruo infernal y vinculado a la herejía, ateísmo o judaísmo, con los que asocian la ciencia moderna del siglo XVII. En el mundo protestante también hubo reacciones en contra. En Gran Bretaña se manifestaron en la crítica del deísmo y el sensismo. Algunos clérigos, como Samuel Clerk, trató de defender la existencia de Dios con argumentos metafísicos en contra de Hobbes, que defiende el carácter eterno de toda ley positiva, de la distinción entre el bien y el mal. El clérigo anglicano Joseph Buttle, entre 1692 a 1752, reaccionando contra las ideas deístas y la moral natural, defendió que las dificultades que plantea la revelación en la Biblia no son mayores que las ideas de Dios implícita en la naturaleza. No solo hay una tendencia anti-ilustrada en la Iglesia, hay también una ilustración cristiana, no exclusiva católica, que acepta la depuración de creencias y prácticas derivadas de la crítica ilustrada, así como nuevas explicaciones de la ciencia del siglo XVII. Pero entiende que los valores de la Ilustración, razón, dominio de la naturaleza, felicidad terrena, etc., y los avances científicos pueden convivir con la fe y práctica religiosa. La mayoría de ilustrados conocidos, sobre todo en Francia, fueron deístas o ateos, pero la Ilustración cristiana afectó a numerosos personajes referidos y a muchos anónimos. En el mundo católico, la actitud tiene precedentes en figuras humanistas como Erasmo, Luis Vives o Tomás Moro. Con la Ilustración, la consideración de la mujer apenas varió, con la salvedad de que se tiende a secularizar las relaciones sociales. Filósofos como Montesquieu, Diderot, Helvetius o Voltaire apoyaban el divorcio, que se aprobará en plena revolución en 1792,
pero no una condición social igualitaria para las mujeres que solo defenderá Condorcet a principios de la Revolución. Para la mayoría, como Holbach o Diderot, las mujeres son incapaces de concebir pensamientos profundos y complejos. La enciclopedia afirma que el destino de la mujer era tener hijos y alimentarlos, y Rousseau le asignaba un papel doméstico vinculado a la maternidad y dependiente del hombre. El funcionario prusiano Theodor Gottlieb von Hippel, de 1741 al 96, amigo de Kant, publicó en 1792 un estudio en el que aboga por la igualdad de la mujer y una educación igualitaria. En el siglo XVIII vivió la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, de 1759 al 97, y fue una defensora de los derechos de la mujer y precursora del feminismo. Gran Bretaña y Francia. La difusión del pensamiento ilustrado se vio favorecida por libertades políticas y la opinión pública en Gran Bretaña, que contaba con prensa. El primer diario se funda en 1702, clubes, cafés, gabinetes de lectura y otros lugares de encuentro y debate. Daniel Defoe, cuyas novelas encierran una visión optimista sobre las posibilidades del ser humano, como Robinson Crusoe y Moll Flanders, contrapuestas por la sátira del eclesiástico Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. El obispo anglicano irlandés George Berkeley, de 1685 a 1753, afirmó que sólo es evidente la existencia del espíritu o la mente sin que pueda desmontarse la realidad de las sustancias corpóreas que le sustentan, es decir, la materia. El escocés David Hume, desde 1711 al 76, negó la posibilidad de demostrar la existencia de la sustancia, tanto material como espiritual. En sus estudios diferencia entre impresiones, lo único cierto y procedente de los sentidos o experiencias, y las ideas que desarrollan impresiones. El conocimiento se obtiene por los sentidos, pero la mente o espíritu humano, percepciones cuya existencia tampoco puede demostrarse de forma convincente, obtiene una representación de la naturaleza que no prueba la existencia del mundo exterior, el cual es sólo probable. Hume niega la casualidad, relación causa-efecto, que considera indemostrable. Más ilustrado es el escocés Thomas Reid, desde 1710 al 96, que en sus investigaciones sobre la mente humana defendió el papel de la razón y capacidad de conocer la realidad, y establece como norma de conocimiento y moral el sentido común, y afirmó que el sentido común indica la existencia del mundo exterior. El deísmo, la actitud religiosa de muchos ilustrados, encontró a sus principales formuladores teóricos en las islas de finales del siglo XVIII. Se desarrollan posturas partidarias de una moral natural al margen de la religión, basadas en la idea ius naturalista de la existencia de un sentido moral innato del ser humano. El tercer conde de Salisbury, Anthony Ashley Cooper, desde 1671 al 1713, hijo del protector de Locke, defiende como norma de moralidad la utilidad y búsqueda de la máxima felicidad, la belleza y serenidad frente a los que llama extremistas religiosos. Cree en el perfeccionamiento de la humanidad y mantiene una postura optimista. Francia fue epicentro de la Ilustración, donde sus pensadores, escritores y divulgadores ejercieron de forma amplia la capacidad crítica basada en la razón, que llevó a muchos al radicalismo avanzado del siglo. El afán divulgador hizo que gentes como Voltaire se ocuparan de difundir a Newton o Locke, siguiendo la tradición inaugurada por Fontenelle, que introduce el pensamiento newtoniano en Francia. A mediados del siglo XVIII, el ilustrismo francés había llegado a su plenitud con el comienzo de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, artes y oficios, bajo la dirección de Diderot entre 1713 al 84, y el físico y matemático Jean Leron L'Alembert, de 1717 al 83.
que se unieron en un ambicioso proyecto en el que, como afirmará Diderot, se quiso dar fuerza a los esfuerzos del género humano en todos los géneros y siglos. La obra exaltaba la razón, critica la tradición y religión, y colaboran más de 150 personas con especialistas en todo tipo de saberes. Evitando la censura, inicia su publicación en 1751 con un primer volumen, provocando la polémica entre partidarios y detractores. Y en 1752, el segundo volumen, el cual la Iglesia lo paraliza. La edición continúa gracias a protectores de la corte como la poderosa Madame Pompadour. La polémica crece con el resto de volúmenes, a los que se oponen autoridades religiosas, jesuitas o el delfín Luis Fernando de Borbón, de 1729 al 65, hijo de Luis XIV. Para los enemigos era la Biblia de Satán o Torre Babel, mientras que para partidarios era el futuro de una santa confederación contra el fanatismo y la tiranía. Tras la condena de Clemente XIII, la publicación se suspende en 1759. La condena de Clemente VIII, La publicación se suspende en 1759, aunque se imprime de forma clandestina. Tras la Guerra de los 7 Años, el gobierno permite los volúmenes. En 1765 contaba con 17 volúmenes, hasta 1772, donde contaba con 28. En Francia, Inglaterra o Alemania, la enciclopedia supuso una formidable puesta al día de todos los conocimientos de la época, con diferencias de criterios en diversas materias: filosofía, religión, economía, política. Charles-Louis de Condat, barón de Montesquieu, entre 1689 a 1755, fue magistrado, miembro de la Noblesse de Robe, presidente del Parlamento de Burdeos y humanista con ciertos paralelismos con Montaigne. Sus dos obras principales fueron Cartas persas, de 1721, para criticar el despotismo, dogmas absurdos, papa, clero, y El espíritu de las leyes, de 1748, importante libro clave para las democracias. Montesquieu trató de aplicar al estudio de la realidad política y social unos instrumentos teóricos tomados de la física. El objetivo es elaborar una teoría sociológica del gobierno y derechos, mostrando que la estructura y conocimiento de ambos dependen de las circunstancias en que vive un pueblo. Condiciones físicas, clima, estado de artes, comercio, producción, temperamentos, constituciones políticas, costumbres, hábitos, etc. Montesquieu, influido por el justnaturalismo, cree que la naturaleza aporta un canon de justicia absoluta anterior al derecho positivo y considera que la sociedad se rige por una ley fundamental que identifica con la razón, la cual, al operar de distintos medios y lugares, produce diferentes instituciones. Las formas de gobierno inspirada en la división tripartita clásica son república, monárquica y despotismo, basadas en virtud, honor y temor. Platón, en Las leyes, defendió una forma mixta de gobierno y está presente en Polibio, del siglo II a.C., así como la división de poderes del constitucionalismo medieval y moderno. La idea de una forma mixta no había tenido un significado muy definido y la aportación de Montesquieu consiguió modificar la antigua doctrina y convertir la separación de poderes en un sistema de equilibrios y contrapesos jurídicos. El espíritu de las leyes fue editado 22 veces en pocos meses y traducido en numerosas lenguas, pero las críticas hacia muchas de las realidades y prácticas políticas, venalidad, desigualdades fiscales, intolerancia, esclavitud, tortura, etc., suscitaron la oposición de importantes sectores. En Francia y fuera, y en 1751, fue incluida en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica. François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, entre 1649 a 1778, vivió en Prusia, llamado por Federico II, antes de reclutarse en Ferney, cerca de la frontera de Francia y Suiza.
Su carácter vehemente, irónico o agresivo se combina con virtudes como inteligencia, capacidad del trabajo, independencia de criterio y amplitud de intereses. Todo le llevó a protagonizar numerosas polémicas en las que sacaba a relucir la ironía, sátira y el sarcasmo. Escéptico e ideísta, hostil a las religiones reveladas, criticó la intolerancia, la Biblia, la Iglesia Católica y el cristianismo, llegando a Jesucristo. Su obra, abarcando diversos géneros como historia, filosofía y ensayo, como historiador destaca el siglo de Luis XIV o ensayos sobre costumbres y espíritu de las naciones, en que realiza un amplio recorrido por la historia y plantea cómo abordarse su estudio. Sus cartas filosóficas o cartas inglesas de 1764 critican la sociedad de Francia en contraposición a Inglaterra. Otras obras son Tratados sobre la Tolerancia de 1763, en que manifiesta su deísmo y anticlericanismo, y el Diccionario Filosófico de 1764, que muestra su mentalidad cercana a la burguesía y la opción por la reforma en líneas del absolutismo ilustrado, contraria al extremismo político. El tercero de los grandes ilustrados franceses es Jean-Jacques Rousseau, de 1712 al 78, pensador, ilustrado, precursor del romanticismo, por su exaltación del sentimiento en sus novelas La Nueva Eloíse, de 1760, o Las Confesiones, escrita al final de su vida. De carácter difícil, se enfrentó con los enciclopedistas en 1756. Como filósofo ilustrado, es de los que más influencia tiene en la Revolución Francesa por su crítica social y su defensa a la igualdad y soberanía popular. En su discurso sobre el origen de los fundamentos de la sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de 1755, denuncia los males que se derivan del paso del estado de naturaleza, hombres libres e iguales, a una sociedad civil que les corrompe con propiedad privada, el afán de riqueza, la injusticia o despotismo, aunque no concibe el estado de naturaleza como algo que haya existido o pueda existir, sino como una abstracción conceptual. En Émilie ou d'Éducation, en 1762, condenado por el arzobispo de París y autoridades de Ginebra, propugna una educación basada en tendencias naturales frente a la influencia negativa de la sociedad, y en la que, además de la razón, se insiste en la importancia de los sentidos. La huella de Rousseau ha sido enorme, siendo reivindicado por liberales, socialistas, revolucionarios o comunistas, entre otros. Entre los participantes en la enciclopedia destacan a Denis Diderot, filósofo influido por Locke y Salisbury, autor teatral, novelista, ensayista y polifacético. Su postura religiosa evoluciona desde el deísmo, Pensées philosophes, de 1746, y una indiferencia, L'été sur les aveugles, Cartas sobre los ciegos, en 1749, en que sostiene que es importante no confundir el perejil con la cicuta, pero da lo mismo creer o no creer en Dios, que le valió la acusación de ateísmo o encarcelamiento. En la moral, como otros ilustrados, desligan de la religión y aceptan una norma basada en altruismo y sacrificio propio. Evolucionó en la política desde el apoyo al absolutismo ilustrado a la crítica de la sociedad y posturas favorables a la rebelión social. Su novela más conocida es La Religieuse. El abate Codignac, desde 1715 al 80, perteneciente a una familia de la noblesse de Robe, se ocupó de los problemas de conocimiento que consideraba fruto de las sensaciones en la línea del empirismo lockeano, y pensaba que las reflexiones no eran más que sensaciones transformadas, sin que en el intelecto hubiera nada que no procediera de estas. Su Tratado de las Sensaciones, de 1754, es la principal exposición de sus pensamientos sensualistas o sensistas.
Helvetius, de 1715 al 71, era fermier general de impuestos y considerado como un filósofo materialista, aunque lo fue de forma relativa. Consideraba la creencia en Dios y el alma como resultado de la incapacidad del humano de comprender la naturaleza, y veía en las religiones un despotismo destinado a mantener la ignorancia para explotar mejor a los hombres. La base de la moral es el interés egoísta, definido como el impulso hacia la búsqueda del placer y eliminación del dolor. Las leyes habían de procurar equilibrar intereses generales y el particular, tratando de lograr el bien del mayor número de personas. Considera la educación el instrumento esencial para la reforma de la sociedad, convencido de que todos tienen la misma capacidad para el conocimiento. La condena del Parlamento de París en su obra Sobre el espíritu, de 1758, que fue quemada, influyó en la prohibición de la enciclopedia de 1759. Los dos principales defensores de la materia fueron Le Matrier y el barón d'Holbach. El primero fue médico en 1709 al 51, publicó Historia Natural del Alma 1745, por la cual fue expulsado del ejército, y al publicar El hombre máquina en 1748 fue expulsado de las Provincias Unidas. Como ateo, su norma moral es el hedonismo y defendía la inexistencia del alma. Más radical y coherente era el barón d'Holbach, de 1723 al 89, alemán, autor de artículos para la enciclopedia sobre geología, mineralogía y metalurgia, y para él solo existe la materia eterna y con movimiento. Ateo declarado, contrario a todas las religiones, las considera obstáculo para el avance moral de la humanidad. Admite como único criterio moral el egoísmo, identifica el bien con lo útil y el mal con lo inútil, considerando que, como ser social, el hombre busca el propio interés ilustrado. Los filósofos del progreso y utópicos socializantes se desarrollaron avanzado el siglo. Entre los primeros destaca el fisiócrata Turgot, el conde de Volney y el marqués de Condorcet, para quien el progreso del espíritu humano haría desaparecer la desigualdad política y social, defendía el derecho de ciudadanía de las mujeres y el voto femenino. Entre los utópicos ideales destaca Morelly, que postula la abolición de las propiedades privadas, el abate Bonot de Marbly, que mantiene tesis igualitarias, o el benedictino Dom des Champs, que defendía la comunidad de bienes y el amor libre. Alemania y otros países. La Ilustración alemana fue bastante autónoma, más profunda, menos orientada a la divulgación, más moderada y vinculada al mundo universitario. El aspecto importante fue el desarrollo en universidades alemanas desde comienzos del siglo y con base en el justnaturalismo precedente del cameralismo o ciencias camerales, procedentes de órganos de gobierno de finanzas, cuyo objetivo era la enseñanza de los principios económico-administrativos y políticos que sirviera de base a la intervención de los gobiernos con la finalidad de conseguir el bienestar público. Christian Wolff, de 1679 a 1754, continúa la corriente racionalista de su maestro Leibniz. Fue un divulgador metódico del pensamiento de su maestro, convencido del carácter práctico de la filosofía, incluida la metafísica. Fue profesor en la Universidad Pietista de Halle, pero fue expulsado en 1723 por un discurso en que defendía enseñanzas de Confucio que llevan al bien por la razón natural. Con gran prestigio en Alemania y Europa Central, hasta Kant le consideró el mayor de los filósofos dogmáticos. Gran figura del pensamiento alemán fue Immanuel Kant, de 1724 al 1804. Precursor del idealismo, constituye una de las grandes cumbres del pensamiento universal y uno de los filósofos con más influencia en el mundo contemporáneo. En su teoría del conocimiento afirma que la mente humana es capaz de alcanzar la verdad en las ciencias, defendiéndolo de la objetividad de los principios de ésta.
En su crítica de la razón pura, de 1781, ataca la metafísica, ya que considera que no conocemos las cosas como son, sino como las presentan ante nuestra facultad de conocer. Supera la dicotomía racionalista empirística y considera que el conocimiento se basa en conocimientos a priori, anteriores a la existencia, y en formas a posteriori de la percepción. En su crítica de la razón práctica, 1778, estudia los fundamentos de la moral y el problema de la libertad humana. Afirma que existe una razón de orden práctico que se funda en el hecho de la ley moral, en una experiencia en la base de nuestro ser, el imperativo categórico. La ley moral, como fundamento de las acciones, crea en los seres humanos la conciencia del deber, concepto básico de su ética. En la segunda mitad del siglo se desarrolla el movimiento cultural Tempestad e ímpetu, exaltador de lo germánico y precursor del romanticismo. Destaca Herder, historiador y filósofo, en contra del cosmopolitanismo ilustrado y la idea de una cultura basada en modelos de validez universal. Defendió la pluralidad de culturas arraigadas en los diferentes espíritus de cada pueblo. La Ilustración se manifestó en otros países, entre ellos los mediterráneos. En España fue tardía y con menor alcance, centrada en el intento de depurar la religión y las reformas que buscaban modernizar el país. La figura principal de la primera mitad del siglo XVIII fue el benedictino Fray Benito Jerónimo Feijoo, de 1676 a 1764, con su obra El Teatro Crítico Universal, que constituye una aportación fundamental en su empeño por criticar supersticiones, errores y costumbres irracionales. Desde mediados del siglo, con Fernando VI y Carlos III, muchos ilustrados fueron políticos comprometidos con el reformismo, con el Marqués de Ensenada o José de Carvajal. Ciencia y cultura en el siglo XVIII. La ciencia y la cultura progresaron a partir de las bases que proporcionan la revolución científica del siglo XVII y la Ilustración. Las ciencias físico-matemáticas avanzan con la seguridad del nuevo método. En matemáticas, como lenguaje en el que se inscribe el universo, destacó entre otros el desarrollo del cálculo infinitesimal y la aparición de la geometría descriptiva. El principal matemático fue el suizo Leonhard Euler, quien desarrolló su obra en San Petersburgo y Berlín. En física, los estudios se realizaron en tres frentes: electricidad, calor y la propagación del sonido en agua o aire. En electricidad, frente a la idea de que la conductividad dependía del calor de los cuerpos, el inglés Stephen Gray descubrió que la causa eran los materiales, que clasificó en buenos y malos conductores en 1729, y puso las bases para el estudio de la corriente eléctrica, que se iniciaría a finales de siglo. El francés Charles-François Dufray, tras comprobar la posibilidad de electrificar cualquier cuerpo, puso de moda los experimentos con electricidad que continuó el holandés Peter van Musschenbroek, quien descubrió la botella de Leyden en 1745 como primer condensador eléctrico. Destacan entre otros los italianos Luigi Galvani, que descifró la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, y Alessandro Volta, inventor de la pila eléctrica en 1800. Más práctico resultó ser el invento del pararrayos por Benjamin Franklin en 1752, que suponía un avance ilustrado, pues demostraba que el rayo era un fenómeno físico y no una manifestación de cólera divina. En el estudio del calor se elaboraron varias escalas, destacando el polaco Fahrenheit en 1714, el francés Fairchild de Reaumur en 1713 y el sueco Anders Celsius en 1742. De especial importancia fueron los avances en el conocimiento del calor específico, que servirá a Watt para perfeccionar la máquina de vapor.
Las mejoras en el conocimiento de la trayectoria de los cuerpos celestes permite a Claude Collieraut predecir el regreso a París del cometa que Edmund Halley observó en 1682. La exploración del cielo mejora por los avances del telescopio, con el alemán Herschel, que descubrió Urano en 1781 y estudió el anillo de Saturno y nebulosas de la Vía Láctea. A finales de siglo, Laplace, en el Sistema del Mundo, 1796, explicó el universo de forma ordenada, indicando su origen a partir de una nebulosa o remolino de polvo y gas, algo que ya se había planteado gracias a Kant a mediados de siglo. En medicina se describen mejor algunas enfermedades conocidas, se localizan otras como diabetes, fiebres tifoideas, varicela o tuberculosis, y la temperatura y pulsaciones sirvieron para detectar las enfermedades. Se empleó electricidad contra parálisis, gota o reumatismo. En farmacia se utiliza quinina contra fiebres y malaria. Hubo avances en obstetricia y cirugía, que adquiere rango académico al crear Luis XV una academia para su estudio en 1735. Hubo progresos en valoración de higiene y medicina preventiva, con inoculación y vacuna contra la viruela. Una de las novedades fue la vinculación de la química a la nueva ciencia. El francés Lavoisier, entre 1743 al 94, abrió una nueva época al convertirla en una nueva ciencia que opera con magnitudes igual que la física, dotándola de un lenguaje y un método. Entre otras aportaciones, estableció el concepto de elemento, sustancia simple, que no se puede dividir. Contribuyó a elaborar la ley de conservación de la materia, al demostrar que en una reacción la cantidad de materia es la misma al principio y al final, e investigó la composición del agua y la combustión, rechazando la teoría del flogismo. Se desarrollan las ciencias de la naturaleza, que permite un mejor conocimiento de la Tierra, materiales que la componen y seres vivos que la habitan. Grandes naturalistas son el francés Louis Leclerc, conde de Buffon, y el sueco Carl Linneo. El francés, basado en la observación y experimentación, escribió un compendio de conocimientos con ayuda de colaboradores de 44 volúmenes. La obra Les Époques de la Nature, de 1738, condenada por la Iglesia, señaló unos periodos de evolución de la Tierra, abriendo un abanico de posibilidades de estudio que desarrollarán más adelante diferentes ciencias. Linneo se dedicó al mundo vegetal y animal, considerado el padre de la moderna taxonomía, y participaba de una idea estática de la naturaleza, obra de la creación, contrastada por el botánico francés Gilles Marchand o Moreau de Maupertuis, quienes consideraban que las especies actuales son el resultado de cambios lentos y evoluciones, intuyendo la selección natural y posterior evolucionismo. Junto a la ciencia se vivió el avance de la técnica, que permitió inventos fundamentales para la industria textil o energía. Mezcla de ciencia y técnica fueron los inicios de la aeronáutica, que hacía realidad el sueño de elevarse en los aires con los primeros globos aerostáticos, en los que destacan los hermanos Montgolfier entre 1783. En navegación aérea cabe citar el francés Blanchard y el americano Jeffries, que en 1785 atravesaron en Golfo el Canal de la Mancha. Se desarrolló el telégrafo óptico de señales y a finales del siglo los primeros experimentos con telégrafos eléctricos. En cultura y letras predominó la prosa, manifestada en novela, ensayo, correspondencia y memorias. El teatro, secularizado, se centró en la vida diaria con la comedia. En artes continuó el barroco con tendencia al rococó y con principales manifestaciones en artes menores, interiores y decoración. En la segunda mitad del siglo se impone el neoclasicismo, vuelta a los modelos clásicos,
con equilibrio y simplicidad de líneas. Sus principales realizaciones se dan en arquitectura civil, destacando palacios en Europa inspirados en Versalles. En pintura predomina el retrato, signo de una época que reivindica al ser humano, vinculado en la pintura inglesa a la belleza del paisaje. Especial importancia tuvo la música barroca en sus comienzos, con figuras como los alemanes Bach o Händel, y más adelante con el austriaco Hind, o la gran figura austriaca Mozart, principal representante del estilo clásico y tal vez el mayor genio. El catolicismo y las otras confesiones cristianas. A mediados del siglo XVI había concluido el ciclo de fundación de órdenes religiosas. Las que se crean en el siglo XVIII son de poca relevancia y escasa trayectoria. Importantes fueron los redentoristas en 1732, fundados por el noble napolitano Alfonso María de Ligorio. Desde sectores ilustrados surgen críticas al clero y religiosos católicos. En la segunda mitad del siglo el clero experimenta una disminución a veces drástica y en muchas zonas disminuyen del 10 al 75%. La paz de Westfalia consagró la pérdida del poder del Papa que se agudiza. El desplazamiento hacia el norte del centro de gravedad de la política europea acaba perjudicándolo. En la Europa obediente a Roma se intensifican luchas regalistas que obedecen a las aspiraciones de príncipes absolutistas ilustrados para controlar la Iglesia en sus territorios y la desaparición de los conflictos religiosos anteriores. Era importante el galicanismo francés mezclado con el janseísmo político. La supresión de la Compañía de Jesús en 1773 fue consecuencia de las presiones de las coronas. Muchas consecuencias regalistas se plasmaron en concordatos, como el de Benedicto XVI con Cerdeña y Piamonte en 1741, en Nápoles y Sicilia en 1741, en España en 1743 o Austria en 1757. Los intentos de conseguir poder sobre iglesias nacionales continuaron, con logros como el Tribunal de la Rota, organismo bajo el poder real obtenido por Carlos III en 1773. Las tensiones regalistas se acentúan con el sínodo diocesano de Pistoia en Toscana en 1786, que aspira a reformar la Iglesia en línea de las doctrinas episcopalísticas, siendo condenada por Pío VI. Una de las repercusiones del regalismo fueron la expulsión y supresión de la Compañía de Jesús, con oposición desde sectores diversos, entre ellos ilustrados y jansenistas, desde el siglo XVII, el cual sería su bestia negra. El poder y la influencia de jesuitas y el apoyo del absolutismo explican las enemistades. En España, la defensa de creencias en la Inmaculada Concepción les enfrenta a los dominicos, otra orden que preocupa por el cultivo intelectual y compite con ellos con el confesionario regio. La clave contra jesuitas es su oposición al regalismo y sumisión al papado, ya que una de sus características es que sus miembros destacados y profesos hacían voto de obediencia al Papa. Fueron primero expulsados de Portugal en 1759, después de los estados Borbones entre 1764 en Francia y 1768 en Parma. La expulsión en España, apoyada en la acusación particular en los motines de 1766, dio paso a la elaboración de una pesquisa secreta que, por métodos variados, recopiló material en su contra. El conde de Campomares, fiscal del Consejo de Castilla, escribió el dictamen final en el que se basa la expulsión, que constituye una suma de todos los argumentos. El odio llevó a las órdenes borbónicas a conseguir en el cónclave de 1769 la elección del franciscano Clemente XIV, quien influido por pretensiones como el nuevo embajador español José Moñiño, firmó el breve Dominus et Redoctum en 1773, que decreta la suspensión de la compañía, y en compensación Francia y Nápoles devolvieron los territorios ocupados al Papa como reacción al monitorio de Parma, la primera Aviñón
y Benaicín, y Nápoles, Benevento y Pontecorvo. Soberanos no católicos protegen a los jesuitas, como el protestante Nicolás II de Prusia y la ortodoxa Catalina II de Rusia. María Teresa de Austria, inicialmente neutral, acabó respaldando a los borbones antijesuitas. La Compañía de Jesús se restablece en 1814. La decadencia religiosa afecta al mundo protestante, como el calvinismo neerlandés o la anglicana, cuya jerarquía se convirtió en un cuerpo de funcionarios al servicio del poder. La decadencia afectó menos a luteranos y otros menos organizados. Con ingredientes del pietismo, de hermanos moravos y de sus cosechas, se propuso crear pequeñas iglesias que actúan como levadura para revitalizar y unificar iglesias dentro de la confesión luterana. La comunidad organizada con severas reglas atrae pietistas alemanes y hermanos moravos, pero la alarma de nobles, gremios e iglesia luterana provoca la reacción de autoridades que les expulsan de Sajonia en 1732. Se establecieron hermandades en otras zonas de Alemania, Provincias Unidas, Países Bálticos, América Británica e Inglaterra, y en 1747 se permite volver a Sajonia y a su iglesia, y su iglesia fue reconocida. Su influencia se extiende al reformador inglés John Wesley, que tras el contacto en Rondes se lanza a predicar con su hermano Charles, exaltando la experiencia religiosa, perfeccionando con el amor a Dios y santificación mediante los sacramentos. Su iglesia se basa en pequeñas comunidades que tienen prácticas religiosas que vigilan y ayudan para buscar la salvación. Deísmo, masonería y descristianización. Muchos ilustrados se oponían a las religiones reveladas y defendían una religión natural basada en la razón y opuesta al Dios cristiano, que sí admite un Dios creador, ser supremo o causa suprema, arquitecto del mundo, geómatra o relojero, autor de leyes eternas e inmutables de la naturaleza, cuya existencia se aprueba por la perfección de ésta, pero que no interviene en asuntos del mundo ni humanos. Tales son las características básicas de esta postura, conocida como deísmo, quienes reclaman para la razón la independencia de criterios sobrenaturales, con la peculiaridad de aceptar un Dios al que se llega por la razón. El deísmo tiene precedentes. John Toland atacó al cristianismo y exaltó la religión natural en su obra Christianity Not Mysterious, de 1696, donde rechaza estos como opuestos a la razón, evolucionando a posturas cercanas al materialismo. Alexander Pope representa un deísmo poético, donde en su ensayo sobre el hombre ensalzó la felicidad humana dispuesta por el artesano eterno, diseñador de una sociedad en que cada uno tiene su lugar. Por influjo de la masonería se saludan con frases como Florenza, entre nosotros la filosofía, y se respondían con las demás artes liberales. La masonería se inspira en agrupaciones o confraternidades de masons o albañiles surgidas en la Edad Media, especialmente en la construcción de grandes templos. Basados en principios religiosos, se dotaron de símbolos y contraseñas con secreto para protegerse. Es la masonería que se mantiene en siglos posteriores y que a partir del siglo XVII acepta personas de clase social más elevada en calidad de miembros honorarios o freemasons, origen del término franc-maçon, que les identificará posteriormente. En Gran Bretaña, muchos fueron jacobitas, deístas o de otros grupos que encontraron en la logia, nombre del local de reunión, una forma de relacionarse y organizarse. Los francmasones se separan de las agrupaciones originarias y en 1717, fecha inicial de la masonería filosófica, cuatro logias de Londres se federaron, constituyendo la Gran Logia de Inglaterra, que adoptó una estructura interna basada en los gremios.
Pronto se difunde por el continente, variando según países. Evolucionó y surgieron divisiones como el rito escocés, que se desarrolla en Francia. El recelo de las autoridades se debió a su esoterismo y el secretismo. En 1738 el gobierno neerlandés lo prohibió. Más adelante Clemente XII la condenó y lo harían sus sucesores y diversos gobiernos. En España apenas tuvo presencia, ya que fue prohibida por Fernando VI y su hermano Carlos III. En Prusia fue apoyada al principio por Federico II, luego se sintió y, decepcionado, igual que Catalina II, reaccionó contra ella en 1779. Llegó a América, primero la anglosajona y luego la ibérica. Franklin y los 3 primeros presidentes de Estados Unidos fueron masones. La masonería fue fruto de la Ilustración con otras influencias opuestas a los ateos. Defendía el deísmo, el culto al gran arquitecto, la moral natural, la fraternidad y la tolerancia. Entre sus miembros, pese a las jerarquías internas, se practicaba fraternidad e igualdad, si bien muchas logias estaban limitadas a nobles y la mayoría excluía a mujeres y judíos. Además, hubo en el siglo XVIII numerosas sectas en las que destacan los Rosacruces y los Illuminatis, fundados en Baviera por Weishaupt en 1776 para ayudar al triunfo de la razón y religión natural. A lo largo del siglo aumentó el ateísmo y la indiferencia religiosa, especialmente en Francia, y se extendió en ciertos ambientes la descristianización. En Francia, Jean Meslier fue un párroco considerado fundador del ateísmo y anticlericalismo francés. Meslier habla con acritud de la inexistencia de Dios, la falsedad de divinidades y religiones, critica a la Iglesia y a Jesucristo. Su ateísmo radical es una reacción frente a la injusticia y explotación del pueblo, denuncia la vinculación de Iglesia y el poder y preconiza la revolución y abolición de la propiedad privada. De la Ilustración arranca la fractura entre razón y ser, que produjo a su vez entre la cultura y la religión. En otro sentido, la secularización tuvo efectos positivos, como la mejora de condiciones de vida de minorías religiosas y la desaparición de quema de brujas o decadencia de la Inquisición.